De nuevo con 5 minutos con la resistencia en nuestra plataforma de Voz Libertaria de Venezuela. Hoy 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Hoy mi invitado Pedro Urruchurtu, coordinador del movimiento 20 Venezuela a nivel internacional. En la primera parte, Pedro, bueno, hicimos una radiografía muy rápida sobre la terrible crisis de Venezuela. Analizamos la situación eleccionaria que intentan estos delincuentes liderados por Nicolás Maduro para el 6 de diciembre y analizábamos un poco la compostura, como decían nuestros viejos, o cómo se han comportado eso que nosotros llevamos hoy, la falsa oposición del G4. Pero vamos a lo específico. La corrupción que representa el G4 con los diferentes escándalos. Si algo caracteriza precisamente el integrato de Juan Guaidó, aparte de sus actitudes erráticas y su falsedad de no cumplir lo que ha prometido, si algo lo caracteriza son los escándalos de corrupción. Vamos a hablar del 23 de febrero, el Cucutazo, el tema de Monómero, el tema de Citgo, los temas de los bonos de 2020, y continúa el escándalo. El último, por cierto, lo denunció la periodista Patricia Poleo sobre un escándalo de un chantaje que gentes muy ligadas al presidente interino o al señor interino y a Carlos Vecchio, que es su embajador estrella, intentaban chantajear a una empresa, y eso está ya en juicio federal en Estados Unidos. ¿Qué opinión te merecen los escándalos, Pedro? ¿Qué puedes tú decirnos sobre eso para que los que nos escuchan y nos ven entiendan a qué nos referimos? Mira, yo creo que si algo ha demostrado el gobierno interino en estos meses es que no solo hay muchísima irregularidad frente a sus gestiones en muchas cosas, sino que no ha demostrado tener la voluntad por corregir. Es decir, cuando tú sabes que en tu entorno están ocurriendo estas cosas, que tu misma gente está en eso, y no tomas acciones, pues claramente tú eres parte de eso. Aquí no ha habido gestiones de ningún tipo para intentar solucionarlo, y cuando las ha habido, ha sido muy tarde. Este país todavía espera respuestas de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, y el fulano sí o sí. Espera todavía cuentas sobre este tema del 30 de abril y el pacto de impunidad con el régimen, que era una locura. Que menos mal que fracasó, hay que decirlo, al final de cuentas. Entonces, yo creo que al final, bueno, lo primero que hay que asumir es que la corrupción, lamentablemente, en Venezuela se volvió un problema medular. Se volvió un tema de los incentivos que el propio régimen, bueno, generó para mucha gente que se benefició, y por eso es que yo insisto en que para muchos en este país ser oposición o decirse de oposición es un negocio, porque, porque bueno, han hecho muchísimo dinero, han tenido muchísimos beneficios y no les conviene llegar al poder, les conviene que esto se mantenga, porque en este sistema como están, bueno, pueden sobrevivir y vivir cómodamente. Entonces, claramente aquí este tipo de regímenes va cooptando espacios, va penetrando lugares, va penetrando espacios, sectores, y cada vez los incentivos son más perversos. Y es muy lamentable, te digo, es muy lamentable porque frente a una corrupción tan brutal como la del régimen, que obviamente no tiene ningún tipo de comparación en términos de lo que fue el desfalco al país, por mucho que esta corrupción sea poca, eh, poca en el sentido comparativamente, hablando del número, es corrupción al fin, y la gente lo sabe, la gente está harta. Y además, alguien decía por ahí que el primer acto de corrupción que alguien comete es cuando acepta un cargo para el que no es competente. Y de eso en el interinato tenemos un montón. Entonces, la corrupción lamentablemente se ha convertido en una parte de este entramado tan complejo. Y yo creo que parte de esas son las amarras que dificultan que se puedan tomar acciones, porque eso es como que tú vayas en un barco, en un bote, un remo, y bueno, unos remen para un lado y otros remen para otro. Bueno, lógico, es que hay unos que no quieren que el bote avance, hay unos que quieren que el bote no se quede, porque bueno, si avanza, bueno, pueden perder. Y ese es el problema de la liberación de Venezuela, que aquí hay mucha gente que no le interesa que el país sea libre, porque mucha gente sabe que la libertad es sinónimo de justicia. Cuando aquí se acabe la impunidad y se sepa todo lo que se ha hecho, mucha gente va a caer, y ni nos imaginamos que está en ese entorno. Entonces, es muy perverso lo que está pasando, y
muy lamentable, te digo, porque como te lo decía en la parte anterior, estábamos frente a una oportunidad única, única como pocas. Fíjate, Pedro, vamos a intentar eh, analizar la combinación de lo nacional con lo geopolítico. O pudiéramos hablarlo de esta forma, vamos a analizar lo geopolítico y Venezuela como parte de ella, porque nosotros no estamos aislados, no estamos sueltos como si fuéramos un satélite que se fue y se perdió. Fíjate, hay una cosa que es coincidente con lo que tú estás diciendo. Hay una cohabitación, pareciera ser que efectivamente esta clase política decadente, partidista, sin gente, por cierto, pareciera ser que ellos y eso que nosotros llamamos el madurismo criminal, pareciera ser que se pusieron de acuerdo como para seguir en paralelo gobernando y dilapidando la riqueza de todos los venezolanos. Pero también geopolíticamente vemos también un paralelo entre un Estados Unidos liderado por Donald Trump, que está tan claro como lo estamos muchos venezolanos, de que hay que ir a la raíz y sacarla completa. Y está una comunidad europea que está liderada ahorita precisamente por socialistas comunistas, y me refiero a Rodríguez Zapatero, el Josep Borrell y el propio presidente que lidera al PSOE, Pedro Sánchez. Pareciera ser que entonces ellos reman cada grupo por su lado. Ellos reman con los cohabitadores y con los que nos tienen secuestrados y los que estamos intentando liberar el país, que tenemos como que yo personalmente, yo tengo todas las esperanzas volcadas en que el presidente Donald Trump sea reelecto y que ojalá mantenga la postura de contribuir con nosotros a liberar a Venezuela. ¿Tú consideras que pudiera estar por ahí más o menos los tiros? De que el eje del mal se ha agrupado nacional e internacionalmente para seguir destrozando nuestro país. Mira, yo creo que meter a toda la Unión Europea en este saco que tú mencionas de la complicidad, quizás es exagerado, pero también es injusto. Yo creo que en Europa, no, porque hablabas del liderazgo de Europa. Yo creo que el liderazgo de Europa. No, voy a aclararlo. Voy a repetirlo tal como lo he dicho. Liderado por España. No estoy metiendo a toda la comunidad europea. Pero yo no siento que España esté liderando este proceso. Yo siento que Josep Borrell es el que lo lidera. Josep Borrell intenta tomar como una posición de la Unión Europea una gestión personal que no fue informada, que fue además hecha a espaldas del Consejo Europeo y que además se hizo, digamos, de la Comisión Europea y de todas las instituciones europeas, se hizo a espaldas de todo ese entorno. Josep Borrell actuó, y eso quedó muy claro en la comparecencia en el Parlamento Europeo, todos los señalamientos, actuó de forma personal. Y él intenta desde su posición beneficiar al régimen con sus cómplices en España, estamos claros en eso, Zapatero, Sánchez, Pablo Iglesias, toda esta gente. Sin embargo, yo creo que el liderazgo de Europa, entendido el liderazgo de Europa con países como Alemania, como Francia, no están ahí estoy de acuerdo en eso. Digamos, están conscientes de la naturaleza del régimen y no están prestos a este juego perverso. Ahora bien, por supuesto que ellos están intentando, el señor Borrell y compañía, bueno, manejar esto desde una posición de poder para intentar asumir un liderazgo en Europa que no es el liderazgo de Europa. Yo estoy convencido de eso. Ahora, lo lamentable de esto es ver que, como dices tú, estos señores se han unido a los cómplices internos como el señor Capriles y compañía, bueno, para jugar a una posición que se basa, y vas a ver con la entrevista que se publicó ayer al señor Borrell, vergonzosa por cierto, que se basa en asumir que no se pueden dejar los espacios libres, el típico chantaje, ¿no? No hay que abandonar los espacios, que aún desconociendo al régimen, hay que asumir que hay que ir a este proceso electoral, que eso no significa reconocer al régimen, cosa que obviamente sí significa reconocerlo, porque es una gran contradicción. Es decir, Europa desconoce al régimen desde el 2018 y por lo tanto aceptar un proceso como este es absurdo, no tiene sentido. Y además apela al sentido de que este es un momento para movilizar a la gente, para organizarla. Bueno, el mismo argumento
que usaban en el 2018. Es decir, yo me pregunto, ¿qué diferencia hay con la elección, la farsa electoral del 2018, cuando en aquel momento incluso las condiciones eran hasta más favorables que las de hoy? Es decir, ¿por qué en aquel momento sí era malo participar y ahora no? Ahí están las grandes contradicciones de todo esto. Y obviamente ahí lo que se intenta es socavar una posición bueno, de posición internacional, de apoyo internacional a una ruta de fuerza y de presión contra el régimen. Y, y obviamente la pregunta que hay que hacerse entonces es qué cambió, porque si es por eso entonces tendrían que reconocer al régimen en el 2018 también, si por el caso. Insisto, las condiciones eran probablemente hasta más favorables que son hoy. Y por lo tanto, no tiene sentido, pero lamentablemente son actores de peso, hacen ruido, tienen su complicidad internacional y bueno, al final intentan dar una legitimidad al régimen que el régimen necesita sí o sí, porque necesitan financiamiento, necesitan algo de oxígeno y lamentablemente están estos actores que buscan dárselo. Mira, Pedro, es que yo creo que es importante, porque pudiéramos estar confundiendo a los que nos ven y nos escuchan, profundizar un poco más. Cuando yo te hablo de la Comunidad Europea, efectivamente no te hablo 100% de los países que la integran, pero también cuando yo te hablo de Josep Borrell como el que lidera, es porque el propio Parlamento europeo le otorgó a España, como que lo ha hecho siempre tradicionalmente desde que se fundó, desde el 2000, ¿verdad? La relación con América, como dicen ellos, y específicamente en el caso de Venezuela, por considerar que hay esos lazos históricos y aparentemente hay la comprensión. Pero fíjate, cuando digo que vamos a profundizar, es porque uno registra, yo que estoy aquí en España, no puedo, y que tengo 3 años como político, pues analizando la situación. Yo puedo hablar de la forma como lo estoy haciendo. Incluso hay algunos que me hablan de riesgo. Y yo realmente no, eso no me quita el sueño, Pedro, y no es porque sea más valiente que nadie. Pero una de las cosas, por ejemplo, que yo todavía no puedo digerir, y eso es bueno para ti que eres más joven, para que abramos debates, es como una España democrática de 40 años, ha sido siempre como que oxígeno de una de las dictaduras más antiguas de América, o la más vieja, que son los cubanos. Y cuando yo hablo de que hay un José Borrell comprometido con Zapatero detrás, es porque ellos están montados en el compromiso del Grupo de Puebla, que es buscar la manera, con esa falsa oposición, que continúe un poco la cohabitación y que ese régimen que lidera el PSUV de alguna manera continúe y que la pesadilla del país continúe. Y hay cosas como estas, por ejemplo, fíjate. El partido PP, que es de oposición de Sánchez, tiene un eurodiputado que es el padre de Leopoldo López Gil, y él en el Parlamento Europeo, de alguna manera no ha fustigado nunca esto que estamos tú y yo conversando. Por lo contrario, ellos están promocionando la consulta y las posibles elecciones creíbles para el próximo año. O sea, por eso yo te hablo que hay un eje, que yo lo llamo el eje del mal de Europa, pero también hay el eje del bien, que es la de la democracia sólida, de las libertades como Estados Unidos, que no van a permitir, por lo menos hasta ahora, no lo van a permitir que continúe América siendo invadida por dictaduras comunistas como la que nos cayó a nosotros en Venezuela, como la que está en Cuba, como la que están en Nicaragua, y que pretenden, por cierto, también cogerse ahora a Colombia y Brasil, pretenden retomarla. Yo te lo señalaba porque como que está muy claro el juego, pues. O sea, mientras que Donald Trump dice elecciones, pero sin Maduro, la Comunidad Europea dice elecciones, pero no aclara el sin Maduro. Por eso yo quisiera repreguntarte, ¿estaremos o estaré yo equivocado cuando señalo eso? Hay una jugada combinada entre el padre de Leopoldo López hijo, Capriles y toda esa caterva de llamados opositores, que lo que son unos buscadineros, están unidos a estos señores de la Comunidad Europea, o por lo menos de los señores de España, para seguir engañándonos. ¿Crees tú que es así realmente?
Bueno, sí, aquí, sobre el tema que tú tocas de Cuba, hay que decirlo, los cubanos han sido dejados solos por décadas. Esa es la realidad. Y lo tomo porque genuinamente el régimen castrista contó con el beneplácito, la risita y la complicidad de muchísimos gobiernos democráticos del mundo, incluso los más democráticos. Lamentablemente eso hizo que por 6 décadas y más los cubanos hayan quedado solos, eh, prácticamente expuestos a las atrocidades de un régimen como el castrista, con sus tentáculos en todo el mundo también expandidos, por cierto. Y obviamente España ya ha jugado un rol desde el punto de vista, bueno, algunos dicen que por negocios, otros dicen que por complicidad ideológica. Lo cierto es que ahí están, ahí están. Eh, yo sí creo que hay, obviamente, un esfuerzo por articular a través del grupo de Puebla, de todos estos grupos, eh, la manera de instar al régimen venezolano, porque el régimen venezolano, ¿qué está ocurriendo con el régimen venezolano? Bueno, mucha gente, casi todo el mundo, rehuye a una foto con el régimen. Incluso los más cercanos, ahí tú ves Argentina, México, ninguno quiere una foto con el régimen, pero se siguen beneficiando por acción, por omisión, por economía, por lo que sea, y algunos entienden que ese es un mecanismo lícito o ilícito para obtener financiamiento, como para estos grupos, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo. Entonces, aquí hay que entender que hay un proyecto que es regional, que es continental, que va más allá de nuestro hemisferio, que tiene tentáculos incluso de Hezbollah metidos acá. Es decir, y yo creo que el rol nuestro tiene que ser evitar precisamente que nos convirtamos en otra Cuba y entender que nuestra liberación es lo que puede permitir que Cuba también pueda ser libre, al igual que Nicaragua, que por cierto, tú bien sabes que Cuba, Nicaragua y Venezuela hoy representan, para la actual administración del gobierno de Trump, representa el llamado triángulo del mal, el círculo vicioso de la amenaza regional, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Porque en este triángulo, de hecho hay un mapa que se ve el triángulo que conforman esos tres países, bueno, allí se generan cualquier cantidad de actividades ilícitas, económicamente hablando, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claramente aquí hay un peligro inminente del uso de las instituciones europeas para lavarle la cara al régimen. Hay un intento de utilizar, bueno, todo lo que utilizan estos regímenes y estos grupos, la academia, la cultura, la información, los medios, todo para intentar decir que bueno, esto es culpa de las sanciones, tú sabes, toda la narrativa con la que han intentado enquistarse. Sobre el tema que tú mencionas del señor López Gil, es sospechoso, desde luego, que siendo él una figura tan importante y teniendo el peso que tiene, no haya promovido algo con mucha más fuerza con respecto a Venezuela, y eso genera una gran inquietud y una gran pregunta, porque al final la gran pregunta que hay que hacerse acá es, ¿realmente aquí todo el mundo está comprometido con liberar a Venezuela en los términos que debe ser liberada? Porque yo te digo algo, aquí nadie está diciendo que liberar el país va a ser fácil, y aquí nadie está diciendo ojo, tampoco estamos diciendo que esto es una invasión ni nada de esto, ¿no? Que es otro que con lo que buscan ridiculizar, y por cierto es con lo que Cuba por tanto tiempo se ha mantenido en la idea, ¿no? En el poder, porque se la pasan como en el cuento del lobo, que me quieren invadir, que me quieren invadir. Y nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro tipo de operación, pero el punto está en que el liderazgo no está para esperar que el mundo haga por nosotros. El liderazgo está para unir, alinear la urgencia nuestra con los tiempos de la comunidad internacional, que no son tiempos urgentes. Y el mejor ejemplo de eso es Churchill. Churchill tuvo que hacer hasta lo imposible por convencer a Estados Unidos de que participara y hiciera lo que tenía que hacer para poder liberar a Europa. Bueno, eso es el liderazgo, persuadir, convencer, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que ir, hay que insistir. El liderazgo no está para que diga, es que si lo pido no me lo van a dar, no, tú tienes que hacer todo lo posible para que se lo den. Y Sí, ese es el pero fíjate, yo creo que hay que ordenar muchas cosas. Yo insisto que incluso los que nos llamamos resistencia o los que no nos parecemos al G4, yo creo que tenemos también que aclarar algunas cosas. Cuando hablamos de lo geopolítico, yo creo que hay que tener claro que estamos peleando contra el comunismo y lo que se ha disfrazado de comunismo, que son estos así es. socialismos.
Cuando yo te digo, por ejemplo, los 40 años de España, fíjate bien, te lo voy a especificar así. Ve, yo no puedo entender cómo Felipe González, que es calificado ahorita como un aliado nuestro para la libertad de Venezuela, y que es un hombre del PSOE, ¿verdad? Para no hablar de Zapatero. Yo no puedo entender cómo Aznar, ¿verdad? Todos estos presidentes que han sido buenos presidentes de España y han sido tan buenos que España en este momento es un país sólido. Democráticamente hablando, este es un país que ha avanzado muchísimo después de lo que pasó aquí con la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Civil. Este es un país maravilloso, de verdad, impresionantemente maravilloso. Pero uno dice, pero ¿cómo es entonces que un país que ha buscado la democracia ha servido no solamente de oxígeno, todavía continúa oxigenando al régimen cubano? Pero fíjate, Pedro, y con relación a Venezuela, uno se pregunta, pero ¿cómo es estas alturas? Un continente tan sensible como es Europa, con el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Que no reaccionen con la fuerza que deberían de reaccionar cuando la ONU ha declarado como crimen de lesa humanidad a Maduro y toda su gente. ¿Cómo es que todavía pretenden invitarnos a los venezolanos que vayamos a un ejercicio democrático electoral? Entonces ahí es donde tú te das cuenta de que hay detrás de ellos hay una trampa socialista, así yo la llamo, y es lo que está pasando también con los venezolanos. Cuando hablamos de Leopoldo López Gil, ¿qué podemos esperar de él y de su hijo? Si ellos están dentro de la socialdemocracia internacional, ¿qué vamos a esperar de Acción Democrática y de Ramos Ayú si es vicepresidente de la socialdemocracia? ¿Qué vamos a esperar de Julio Borges y de Capriles si Primera Justicia ha sido incluso hasta financiado por partidos de acá de España? Eso es Vox Populi, igual que lo ha financiado el Opus Dei. Eso lo sabemos. Entonces uno dice, bueno, ya llegamos al llegadero de que tenemos que hablar claro y raspado. Aquí enfrentamos a el socialismo que sabe como que disfrazarse. Fíjate, la presencia ahorita de Borrell para mí es la continuidad de Zapatero en la discusión de Santo Domingo. Bueno, porque ya Zapatero sabe que no puede frentear en Venezuela. Bueno, agarran a Zapatero, a Borrell, y Borrell dice, bueno, yo lo voy a delegar en 2 personas. Y mandó la comisión. Y siguen mareándonos la perdiz y siguen engañándonos como si fuéramos tontos. Y por eso yo insisto, los que nos parecemos, los que no creemos en ellos, tenemos que delinear una política. ¿Cuál es entonces la posición, Pedro, de 20 Venezuela en este instante frente a todo esto que hemos analizado tú y yo durante el programa? ¿Cuál es la posición? Lo primero, que esto solo sale por la fuerza, empezando por allí. Por lo tanto, cualquier opción que implique diálogo, elecciones, cualquier cosa que distraiga la lucha, que la desvíe y que termine por darle tiempo al régimen, es rechazada por nosotros. Porque eso nos aleja del objetivo que es liderar Venezuela. Eso pasa por distanciarnos de señores como Borrell. De hecho, se publicó una carta hace 2 semanas, muy contundente, con más de 300 firmas de toda Iberoamérica, impulsada por nosotros, donde, entre otras cosas, repudiábamos las gestiones del señor Borrell, porque sabemos que el señor Borrell es un zapatero extendido, con cargo europeo, para precisamente darle oxígeno al régimen y continuar un proceso como el que estamos viendo. También nosotros hemos dicho que parte de haber llegado a esto fue subestimar la naturaleza del régimen, como también fue subestimar la naturaleza del castrismo. Y por lo tanto acá hay que organizar, hay que articular una fuerza continental de igual calibre, que entienda que Occidente está en riesgo. Y que cuando hablamos de Occidente hablamos de los principios afines a la libertad, al Estado de Derecho, a la democracia, y desde luego que se opone al comunismo y a todas sus vertientes, vegetarianas o carnívoras, porque eso hay que decirlo. Ahora, las posiciones firmes, las posiciones contundentes, nosotros estamos haciendo esfuerzos para, obviamente, aglutinar esas fuerzas externas, pero también asumiendo que Venezuela no solo enfrenta a una ideología criminal y asesina, como lo es el socialismo y el comunismo,
sino que además esa ideología se usa como una fachada para que grupos criminales, mafias y todo lo que sabemos que opera en Venezuela, hasta Hezbollah, operen acá. Por lo tanto, implica a Venezuela además no solo esa necesidad de superar esta ideología criminal, sino que es que además Venezuela representa hoy una amenaza a la seguridad de todo el hemisferio y de todo Occidente. Nosotros hemos dicho entonces que Venezuela es el desafío ineludible de Occidente. Y las democracias tienen que asumir que mientras no se unan fuerzas para derrotar a este régimen por lo que es y por la fuerza, van a seguir allí. Entonces, mira, a lo mejor en un contexto democrático, de profundo Estado de Derecho y de garantías para todo el mundo y de libertades, bueno, los debates ideológicos son sanos, contribuyen a fortalecer la democracia, que coexistan visiones de la sociedad, pero una cosa es eso y otra cosa es avalar a un régimen criminal y asumir que esa ideología criminal pues siga generando muerte y violencia alrededor del hemisferio del mundo. Y está demostrado que aquí no es el costo de actuar, es el costo de no actuar. Es decir, el costo que significa no hacer nada con respecto a Venezuela. Ahí estamos viendo Colombia encendida, Brasil encendida, la región encendida, con protestas desestabilizadoras, buscando socavar a los gobiernos democráticos. Porque si algo sabe... Y España. España, por supuesto. O sea, lo vemos en Estados Unidos incluso. Porque al final, estos tipos, estos criminales, cuando son gobiernos, destruyen a los países. Y cuando les toca hacer oposición, le echan la culpa al gobierno de cambio de las cosas que ellos hicieron. Y a partir de allí alientan el resentimiento, la división, el odio, la violencia, porque se valen del caos para lograr su objetivo. Ese es el objetivo revolucionario, si se quiere. Entonces, nuestra propuesta es muy clara. Nosotros lo decimos en todas partes. No socialismo, no más socialismo, socialismo nunca más. Pero además, esto sale por la fuerza. Por la fuerza. No hay otra opción. Porque si seguimos creyendo que aquí vamos a lograr por mecanismos democráticos, constitucionales, bla, 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 lamentablemente al régimen le queda mucho tiempo en el poder si no se asume esto con tiempo. Y el gran drama de la comunidad internacional, el gran drama, es que en muchos casos, casi todos, ha llegado muy tarde. Ha llegado muy tarde a actuar cuando pudo haber prevenido cosas. Entonces, bueno, ya en Venezuela es tarde para mucha gente, pero busquemos que no sea más tarde. Ese es el rol que debería asumir el liderazgo, y eso en principio era el cese de la usurpación, que era liberar al país. Bueno, Pedro, ya el tiempo ya casi se nos acaba, apenas nos quedan 2 minutos, Pedro. Vamos rápidamente sobre, bueno, el último adefesio de este señor criminal Maduro, el famoso, la resolución, la ley antibloqueo. Dame rápidamente tu opinión. Mira, a mí lo que me preocupa no es tanto lo que haga el régimen, sino que haya todavía gente de este lado que se asombre. Es decir, aquí todavía gente que dice, murió el Estado de Derecho. Venezuela se conduce a un autoritarismo. Por favor, señor. El régimen aquí viene haciendo lo que le da la gana desde hace muchísimo tiempo. Así es. Desde que llegó al poder. Entonces, ese tema, y lo otro que me preocupa, insisto, a mí no me preocupa lo que hace el régimen porque yo sé lo que el régimen hace. Somos conscientes de la naturaleza del régimen y el régimen lo que hace, lo hace en su lógica de supervivencia. Pero incluso como hay gente entonces que se aprovecha de ese adefesio legal, que no es una cosa legal al final de cuentas, para entonces criticar al capitalismo, para criticar la privatización, para criticar todas esas cosas que van a ser necesarias y que además son la única salvación de Venezuela. El capitalismo es la única salvación de Venezuela. Entonces, lo bueno es que esto le permite ver la costura a un gentío que se asume pro libertad, pero que al final lo que le gusta es una intervención y que el Estado se meta en la vida de la gente y le gusta el socialismo. Entonces, mira, mientras viendo que es que cada vez que el régimen hace esto, se le cae la careta, estamos en un problema y nos va a costar ser libres. Así que esa es mi reflexión sobre esto. Bueno, Pedro, ahora sí se nos acabó el tiempo, de verdad, y como siempre lo digo, me ha quedado todavía mucha tinta en el tintero. Yo espero que esta no sea la última vez que acepten una invitación a nuestro programa. Bueno, sobre todo me encantaría que hiciéramos dentro de poco tiempo uno para hablarle a la gente cómo vamos a salir, sobre todo, y cuáles son nuestras propuestas para la recuperación de esa nueva República de Venezuela.
para que te despidas, Pedro, por favor. No, bueno, gracias por la invitación, gracias por la conversación. Completamente de acuerdo contigo, siempre tiempo, pero seguro nos seguiremos encontrando porque además nos une la misma causa y el mismo sueño que es Venezuela libre. Así que vamos para adelante. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Será hasta la próxima. Y les recuerdo, la voz libertaria de Venezuela es la ventana de la libertad de nuestro país. Gracias, Pedro, y hasta la próxima. Gracias.